Muy bien, bueno, pues continuamos, si parece bien. Bueno, presidente, tú dijiste una frase al principio de temporada, que creo que no la habéis visto mucho, que habéis sustraído, que la cerca del Deportivo está más vacía que la nevera de campana. Eso, me imagino que a la hora de fichar supuso mucha dificultad, ¿no? Bueno, eso son frases en sentido figurado. Es decir, nosotros hemos fichado hasta donde hemos podido, respetando algo que yo creo que es muy importante, que es el control económico de la Liga de Fútbol Profesional, y justificando absolutamente pues todos los ingresos que tenemos y hasta donde nos han dejado. Entonces, evidentemente no es verdad que no tengamos dinero, pero sí es verdad que nosotros pues competimos, no estamos en la capa alta de la competición, ni mucho menos, y competimos pues con el grupo de equipos pues, que tienen menos presupuesto. No es ninguna novedad, yo creo que hemos maximizado la utilidad del dinero que tenemos y en ese sentido estamos pues muy satisfechos con la configuración final que nos queda. El control económico, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Dónde ha ido el techo salarial? ¿Han sido esos 15 millones de euros que... Sí, es un poquito menos, pero bueno, hay que tener en cuenta que ahí entra también, pues no todo está en el campo, como pasaba también pues en temporadas anteriores. Hoy decía el director deportivo del Betis que la cesión de Juanfran costaba dinero al Deportivo del Betis. ¿Cuánto le cuesta? Bueno, nosotros realmente no informamos de cuánto nos cuesta ni cuánto pagamos a los jugadores. Cuesta la cesión y cuesta el jugador. Nosotros globalmente lo que hacemos es encajar pues el conjunto de las operaciones que tenemos, que son muchas, y evidentemente pues hay un coste, pero bueno, entendemos que el coste global, digamos, en este caso de Juanfran y el global de la plantilla pues son los adecuados. Respondías a mi compañero que era menos de 15 millones. ¿Puedes cuantificar la cantidad? Pues al euro no la tengo ahora. Pues por ahí, 14.600 o algo así, aproximadamente. ¿Qué margen quedaría por si el equipo necesitara dinero a su esfuerzo? Queda un poquito de dinero, no hemos consumido todo lo que teníamos, pero bueno, tampoco son cantidades que ahora mismo den para un jugador. De alguna manera podríamos hablar de decimales, ¿no? Decimales que tampoco son poco importantes. Pero bueno, respecto al tema de los topes salariales, también hay que decir que no es una cifra que viene del más allá y que ya es fija, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, pues lo que tiene que ver es con los ingresos que genera el club. Es decir, nosotros lo que tenemos es que demostrar pues nuestros ingresos con los contratos audiovisuales, nuestros ingresos publicitarios, nuestros ingresos de abonos, de palcos VIP, etcétera, etcétera. Es decir, el conjunto de ingresos del club. Y a partir de ahí, es decir, si mañana tuviésemos un nuevo patrocinio, no sé, de 1 millón de euros, pues tendríamos más dinero para gastar. Y si tuviésemos 3.000 abonados más a una media de 300 euros, pues tendríamos 900.000 euros más. Y por lo tanto tendríamos capacidad para incorporar a un jugador de hasta 900.000 euros de coste. Quiere decir que no es una cifra que no pueda aumentar. Incluso puede aumentar también a través de salidas. Si hubiese salidas, ahora no las ha habido, pero puede haberlas en el mercado de invierno, pues como pasó el año pasado, también puede moverse. Es cierto que al final no va a haber grandes movimientos, pero sí es posible que en diciembre, pues en el mercado de invierno nos planteemos, en función de cómo vayan las cosas, pues hacer alguna incorporación. ¿Iba lo que tiene derecho el Deportivo sobre las ventas de Felipe y, Sí. y Adrián? Sí. Lo que pasa es que el mundo, las ventas, una cosa son las cifras de los periódicos y otras son las cifras reales. Entonces, yo tampoco voy a decir cuál fue la venta de Felipe Luis, pero no es la que ha salido en los medios, bastante lejos. Pues eso todo Hacienda. Eso es todo, se lo lleva Hacienda, pero bueno, es igual. Pero en ese caso concreto, que efectivamente, una cosa que decir, hay unas partes, en el caso de Felipe Luis no va todo Hacienda, va una parte, el mecanismo de solidaridad sí, pero en cualquier caso, en cuanto a las cifras, que a veces salen cifras, pues bueno, no son esos los importes, pero sí es cierto que en ese caso sí, por esas ventas sí influye en el tope. Entiendo que el de Postega viene con un contrato, es decir, no está cedido los otros. No, efectivamente, Un año nada más. un año. Sí. En relación a... El del Postigo 1 año, Juanfran cesión 1 año. ¿Y los cuántos? Nosotros mañana. Jueves. Sí, bueno, nosotros nunca hemos dicho que haya ninguna cartera cerrada. Nosotros aspiramos a trabajar con los mejores. Creo que en este caso Gestifute y Jorge Méndez es de los mejores y no el mejor. Y no
tenemos en ese sentido ningún problema, todo lo contrario. Incluso hubo una presentación que no hicimos porque coincidió, es decir, el mercado también, el verano va como va, en caso concreto de Cabaleiro pues coincidía con el día de Teresa Herrera, entonces bueno, fue un día que nos hizo un acto similar, digamos, al que estamos haciendo ahora mismo, y es uno de los casos. En general, digamos, procede a dar las gracias, pero de manera especial en esa operación, porque esa es una, igual que puede haber operaciones que parece que se nos han escapado en el último momento, también hemos cazado alguna que no era para nosotros. Y su participación en esa en concreto y en otras pues ha sido muy importante, y por lo tanto, pues por supuesto el agradecimiento a él y también al resto de intermediarios y agentes que han estado con nosotros. Yo creo que ahí estamos recuperando un poco el pulso también. Nosotros percibimos pues cada vez más gente interesada en hacer negocios y operaciones con nosotros. Eso es importante. Yo creo que recuperando la reputación, ese crédito del que hemos hablado muchas veces, y generando esa confianza es buena y es algo que percibimos, y no lo percibimos nosotros porque lo pensemos, sino porque nos lo dicen ellos. Es decir, que hay más interés en hacer operaciones con nosotros. Yo creo que las opciones son todas primeras opciones. Nosotros estamos encantados con la plantilla que tenemos. Tampoco vamos a hacer ahora una disección de, evidentemente, todas las cosas de las que se pueden llegar a hablar en un momento dado, porque es cierto que se hablan de más cosas, pero bueno, eso es lo normal, ¿no? Es decir, esto es un mercado donde tienes que combinar opciones, jugadores, deseos de clubes, que a veces parece que quieren que salga un jugador, otras veces después pues hay cambios de opinión, etcétera, y todo permanentemente cuadrando en cada momento el tema del dinero, porque digamos, el balanceo también va cambiando. No es lo mismo si viene uno pues que es un poco más caro, pues evidentemente te obliga también a ajustar otro tipo de operaciones. Yo creo que globalmente el ejercicio que hemos hecho y que ha hecho en concreto pues el área deportiva con el máximo representante a mi izquierda, Fernando Vidal, y con todas las personas, para mí ha sido un trabajo muy bueno. Y ya aprovecho también para felicitar pues de manera muy singular a Richard y a Ernesto por el trabajo que han hecho, ¿no? Y a todas las personas que han participado en los fichajes. El control económico es muy importante, hay temas jurídicos, es decir, esto pues al final tiene varias dimensiones. Nosotros hemos hecho, creo recordar, en torno a 20 operaciones, entre altas, salidas, cesiones, desvinculaciones, cambio de un entrenador, salida de un entrenador y contratación de otro. Son 20 operaciones, es decir, tienen su complejidad, y las operaciones, aunque parezcan sencillas, pues no lo son. En ese sentido, en el fútbol cada vez intervienen más agentes, y no me refiero a agentes, a intermediarios, sino a clubes, a propietarios, si lo dejan salir de allí, no lo dejan salir, etcétera. Es decir, es un gran trabajo, sin ninguna duda. Hay clubes de primera división que han hecho una operación que ya la tenían hecha antes de acabar la liga, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego, desde el Consejo, a todas las personas, empleados del club que han participado, pues darles la enhorabuena, y de manera particular a Fernando. Falamos de entradas, pero a que non nos pediso a adestrador que había casos xogadores que tenían que sair, arreglácheles con Arimendi, con Rudi, que hai dos xogadores que dos que non contaba o adestrador, como son Juan Carlos Diego Xane, que o que pasou? O sea que ahora conta o adestrador con él, o que non podíamos sair. Pues pasó que en las operaciones de salida hubo ofertas para salir, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, al final son cuestiones de tres partes, es decir, estar de acuerdo en este caso pues el deportivo, el club de destino y el jugador con su entorno, gente, entorno familiar, etcétera. Y bueno, pues al final hubo propuestas, pero yo creo que se fueron dejando pasar, en este caso no por nosotros, es decir, muchas son conocidas, y repito, yo soy de mirar al futuro, sí creo que es bueno que hagamos esta reflexión y esta puesta en común. Tampoco se trata de ver ahora qué oportunidades tuvo cada uno de ellos, pero los dos tuvieron oportunidades. Y hombre, pues yo creo que quizás no sea la mejor decisión deportiva para ellos, pero en principio, ¿no? Luego esto es fútbol, hay que jugar, hay que salir, hay que entrenar, etcétera, y bueno, ya se verá, ¿no? Lo cierto es que en el final del mercado, pues para Juan Carlos incluso había ayer una operación, pero vuelvo a repetir, aquí hay una cosa, es la parte deportiva y luego está el control económico, y fue imposible hacerla porque en ese sentido, y yo creo que hace un muy buen trabajo en la Liga de Fútbol Profesional, muy bueno. Sinceramente, ahora que veo esto desde dentro, creo que es importante, porque si no, al final esto se convierte en una especie de locura, y posiblemente gran parte de las deudas
pues de los clubes de fútbol vienen por eso, por esa ausencia de control. Seguro que como mecanismo se puede mejorar, pero como concepto es fantástico. Y alguna de esas operaciones que ayer estaba planteada, pues no se pudo hacer porque no se autorizó. Y repito, no sé, yo creo que quizás pues hubiese sido bueno pues que hubiesen salido, pues y hubo algún club, incluso de Galicia, en el caso concreto del Lugo, etcétera, que no estoy descubriendo nada que no hayan dicho ellos mismos. Y bueno, pues vamos a ver ahora qué pasa. Nosotros hoy por hoy tenemos una plantilla de 25 fichas con la que hemos anunciado esta misma tarde y bueno, pues a competir. Juan Carlos, ¿no tuvo que ver con la renovación? En ningún momento, digamos, estuvieron convencidos de las propuestas que tenía de salida. No sé si era esperando otras oportunidades o no. Es decir, al final un poco la sensación que queda es decir, oye, las oportunidades hay que cogerlas cuando están, porque en algún caso, en algún equipo pasó pues que efectivamente en un momento dado tiene un interés, pero pasa una circunstancia X y ese interés cambia, pues porque se lesiona uno, porque viene otro, etcétera. Yo creo que hubiese quizás sido mejor que desde el punto de vista deportivo, en número de minutos, sin ninguna duda, pues va a ser muy distinto, ¿no? No quería que de nuevo, ¿no?, con el equipo. Eso, lo que ha pasado ya lo he contado. Estamos ya donde estamos. A día de hoy la siguiente ventana se abre en el mercado de invierno y ahora lo que toca es jugar, entrenar a tope y convencer al entrenador de que si vas a tener X minutos te mereces 10X y no hay otra cosa. ¿Por qué no? Hay algo que me llama la atención y que daba sensación del señor que picabades un poco de novatos por mor de que picabades del muy alto, Zoculini, Mitroglou, Boya. No era tan fácil o mercadorar, porque se les cuenta que no era porque estás diciendo. Bueno, vamos a ver, de todas maneras nosotros nunca hemos dado ninguna información oficial de esas operaciones. Es verdad que esto se agita mucho, salen muchas cosas. Yo creo que la ambición siempre es sana. Yo creo que el tener ambición sana, esto es como el colesterol, el bueno y el malo, la ambición buena, la ambición sana, yo creo que siempre es positivo. Yo creo que en todo lo que fue el mercado de fichajes, yo creo que hasta la llegada de Medunjanin, pues yo no tengo ni un punto que cambiarle a la historia. Quizás después, pues hombre, a lo mejor en algún caso yo diría, porque nos faltó a lo mejor ponerle un poco más el límite del tiempo a algunas operaciones, ¿no? Decir, oye, pues mira, esperamos hasta este día y hasta esta hora, ¿no? Es verdad que queríamos redondear y ponerle la guinda a un pastel que creo, con toda sinceridad, lo vuelvo a repetir, que se ha hecho muy bien, se ha hecho muy buen trabajo. Y repito que yo, si me sitúo en el 13 de agosto, 14 de agosto, que creo que fue cuando se anuncia el fichaje de Medunjanin, nada que decir. Y luego, pues efectivamente estás esperando la opción, la operación del punta, pues es complicada. Es decir, posiblemente a Postiga hace un mes en las mismas condiciones no lo podíamos cerrar. Entonces, si aspiras a ese nivel, pues muchas veces te toca esperar a cuando hay posibilidades, con él o con otros. Con otros jugadores, pues sigues la operación hasta que en un momento determinado, pues oye, si aparece 1 millón de euros más, nosotros tenemos que tener el rigor por bandera y eso lo vamos a tener. Y yo de eso presumo. Y yo sé, y hoy lo comentaba comiendo en la comida que tuvimos, es decir, que nosotros sabemos el dinero que tenemos, que se va a cumplir, que aquí todo el mundo va a cobrar, que la gente el día 28 de agosto ha cobrado el mes de agosto y así va a ir pasando sucesivamente. Entonces hay estelas, hay motos que no podemos seguir. Si de repente llega un club y por la cesión a ese club se plantea otro 1 millón de euros más, pues nos tenemos que levantar de la mesa. Pero yo creo que tampoco en ese sentido eso es malo. Es decir, yo en la parte del punta creo que lo hemos hecho bien. Y quizás yo por poner un pero, que yo creo que nosotros internamente lo reflexionaremos, tanto primero con la parte deportiva y todo el equipo deportivo y luego como consejo, pues yo quizás hubiese firmado el tercer central, digamos, un central antes, ¿no? Y eso es algo que hemos hablado y efectivamente pues hemos optado en un momento dado por esperar, por este, por el otro, luego que si sale, que no sale, porque también las otras partes cambian de opinión. Pero en el resto de cosas, pues hombre, yo creo que esa ambición sana y el tratar de poner al Deportivo arriba y de buscar buenos jugadores, pues la seguimos teniendo. Y yo creo que tenemos muy buenos jugadores. Vuelvo a repetir. ¿Por qué no participaron en ninguna de las operaciones que pretendía entrar el club en Londres? Vamos a ver, no, yo creo que no es el día de a mí, hacer un análisis forense de cada una de las cosas, porque si no acabaremos sacando todas, muchas de ellas que además tampoco son verdad, de las que han salido, pero en concreto sí es cierto que Mitroglou y por Ramis pues estuvimos tal, pues en la de Ramis porque el club decide no sacarlo y al final no ha salido a ningún sitio.
Y de hecho, pues esa es una de las que dentro de esa reflexión interna que tenemos, pues a lo mejor quizás nos teníamos que haber levantado de esa mesa antes. Y en la otra, porque llega un momento que Olympiacos pone 1 millón de euros más. Y aquí para juntar 1 millón de euros nos hacen falta 3.000 abonos más de 300 euros. Y como no los tenemos, decimos, oye, nosotros hemos jugado hasta aquí. Si hubiese seguido, pues oye. Repito, yo en la del Punta creo que estábamos abocados sí o sí a jugar hacia el final de mercado. En el cuarto central estábamos abocados, en la cuarta incorporación, que yo no les pongo orden, el orden lo pondrá Víctor Fernández, que es el responsable de eso. Digo, en la cuarta incorporación de central estábamos abocados al cierre. En la de lateral estás ya exprimiendo un poco pues las últimas opciones y tal. Y yo sí le pondría a lo mejor que podríamos haber cerrado otro central antes, y es algo que, bueno, pues, oye, pues que las cosas, repito, no todas las 20 operaciones, pues oye, pues a todas les pones el 10, pues no les pongo el 10 a todas, pero no pasa nada, o sea, siempre yo a mí reconocer que una cosa podría haber sido de otra manera, pues no tengo ningún problema. Pero poco más, o sea, yo creo que podíamos haber hecho ese tercer central antes y el resto seguramente hubiésemos llegado a lo mismo. Si el mercado cierra 15 días antes, hubiese pasado algo parecido. Y si cierra 15 días después, seguimos todavía tal. ¿Por qué? Porque el que tiene jugadores de este nivel, pues espera a ver si los puede vender, espera a ver si llega alguien que te pague por la cesión. Nosotros teníamos un planteamiento donde había un acuerdo con jugador, pero si el club también quiere, ha invertido mucho dinero y si puede recuperar, recupera. Entonces, evidentemente, ese coste total de Mitroglou para Olympiacos de 3,5 millones, nosotros no podemos ir ahí. Ni podemos porque no tenemos ni queremos. Porque esto es un juego de equipo, Tampoco podemos desequilibrar absolutamente. Ni tenemos ese dinero, porque aunque lo tuviésemos no tendría ningún sentido. Nosotros tenemos una organización mucho más plana. Sí, nosotros somos conscientes, evidentemente, de eso que hacemos. Nosotros situamos este primer asalto, este primer túnel del que sí hay que pasar en esta temporada y en primera, mantenerlos en primera sí o sí. A partir de ahí, una vez recuperado, y quiero que este dato que voy a decir ahora, que es conocido, pero no se interprete, no es ningún reproche a nadie, pero una vez que nos pongamos al día con el famoso dinero adelantado de las televisiones y que podamos recuperar ese dinero que antes ya se gastó, cero reproche, pero simplemente para poner la historia en el sitio. Necesitamos estos 2 años. A partir de ahí va a haber un nuevo reparto de televisión. Yo creo que a partir de ahí entramos en otra etapa y podemos plantearnos otra historia. Ahora es el dinero que tengamos, agarrarnos a primera sí o sí, porque nosotros tenemos ese problema añadido, no tenemos alguno más, pero ese lo tenemos y por eso el objetivo lo hemos puesto así. De todas maneras, dicho eso, yo estoy seguro que esta temporada va a ir bien, yo creo que nos va a ir bien porque tenemos un gran equipo en cuanto a personas y sobre todo en algo que no se ve ni en vídeos ni en entrevistas, que es la motivación, el vestuario. Yo estoy, sinceramente, lo que estoy viendo me está encantando, que decir, evidentemente falta por acoplar pues los nuevos jugadores que están llegando, pero el ambiente es excepcional, creo que nos va a ir bien y durante el año iremos viendo, posiblemente en algún caso pues se pueda ir ya renegociando y planteando ampliaciones si hay caso, y si no, pues nos tocará volver a salir y volver a hacer otro verano pues de muchas operaciones, como algún otro equipo tiene que hacer también. Yo creo que después, pasado un tiempo, pues podemos plantearnos el esquema de otra manera. Yo creo que si mantenemos este año primera, la próxima temporada jugamos en primera, la tercera en primera va a ser otra cosa. Sí, hombre. La novedad fue un deportista de alta competición, creo que los temas templados, ¿no? Para alguna excepción durante esta temporada, durante los tiempos de negociación, satisfacción, cada valoración de todo lo que vivimos. Hombre, la verdad, para mí ha sido muy satisfactorio el trabajo que hemos hecho todo el grupo que tenemos en la área deportiva, porque había que hacer un equipo nuevo y yo creo que horas hemos metido miles y la verdad que en esas horas pues, ha habido momentos de todo tipo, momentos de satisfacción, que hacen las operaciones muy bien, y momentos pues que incluso el factor suerte, pues como contó y adelantó, lo digo, pues lo cuento un poco con el central brasileño, que era un jugador de alto nivel, que justo en el momento que estaba pidiendo la salida de su equipo, la persona que lo sustituye pues rompe cruzados, que es un central lateral de la selección brasileña, sub-23. Y ahí llevas una decepción tremenda, ¿no? Porque eso ha marcado un poco también el devenir en la posición de central, ¿no? Que fue donde hemos tenido aparentemente más problemas, ¿no? Porque hoy día en el fútbol, y sabéis que hay 2 puestos claves que
en los que no hay efectivos, ¿no? Son el puesto central y el puesto de punta, ¿no? Son los más complicados para los equipos. Centrales hay muchos, pero centrales que te puedan llegar no hay, ¿no? Que tienen en el mercado, ¿no? Hemos arriesgado mucho, bien es cierto, como dijo el presidente, en el tema de los centrales, porque teníamos el convencimiento de que alguna de estas operaciones del final hubiera salido, porque un factor clave cuando un jugador está en un club incómodo y quiere salir es que lo van a dejar salir, ¿no? Por lo menos en los equipos latinos eso es así, pero bueno, hemos aprendido una lección, somos novatos en la materia, hemos aprendido una lección que los anglosajones funcionan de otra manera, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, la evaluación mía es de verdad excepcional. Ayer el ambiente de trabajo, el último día de trabajo ha sido realmente increíble, dejamos con muchísima alegría, cerramos las 4 operaciones, bueno, las 3:30, porque la cuarta estaba a puntito ya, y yo creo que hemos cerrado una plantilla bastante compensada, donde va a haber mucha competencia en los puestos, que es importante, ¿no? Creo que un poco teníamos esa carencia hasta esta jornada, ¿no? Teníamos ahí, sobre todo en el puesto de central, ¿no? Sí. Esas 20 operaciones, hay 4 que se hacen el último día. ¿Se dejan demasiados deberes para el final o realmente las 2 primeras jornadas de liga previas a este cierre de mercado os hace relacionar? No, en absoluto. Tú, si fijas el cierre de mercado de todos los equipos, es el día que el TMS explota. O sea, todos los equipos hacen operaciones el último día. Los equipos, digo, de nuestro nivel, es decir, porque tienes que hacer tienes plantillas, o las puntas que salen, uno, otro, tal, movimiento es frenético, porque esas operaciones son así, ¿no? Pero es cierto que el día antes del Rayo teníamos ya esas operaciones muy lanzadas. El de Juan Fran, desde hacía una semana y media, estaba casi cerrada, ¿no? Es decir, había un tema de flequillos, acabarla y estaba cerrada, ¿no? O sea que en ese sentido no, para nada el resultado. Vamos, las carencias del equipo eran claras, es decir, nos hacía falta un punta, nos hacía falta 2 centrales, eso era evidente. Después vino un poco la guinda de Juanfran, un jugador que tenemos mucha confianza en él, porque tiene muchísima llegada como lateral, porque puede jugar también de interior derecho, nos va a dar consistencia ahí. Pues hombre, el entrenador es un jugador que siempre le ha gustado, lo conoce, y bueno, hemos podido hacer la operación, gracias a Dios, y es un jugador más. ¿Qué le parece, Fernando, de que haya 4 laterales derechos? Pues hay 4 laterales derechos y decide Víctor Franz quién juega. Eso es un tema. Hay un lateral derecho, hay 2 jugadores de los 25 pues que les ha dicho de antemano que no cuentan con ellos, pero están en la plantilla, pueden estar disponibles. Está Manuel Pablo, que es una institución para el club, muy necesario en esta plantilla en la que llegan tantos jugadores, que haya un jugador como Manuel Pablo que ponga, pues, de alguna manera, pues, ese embajador de los jugadores en el vestuario. Y bueno, pues yo creo que esto ya es una labor del técnico decidir quién va a jugar o no. Sí, a mí me gustaría preguntar al presidente, hablando un poco de esas gestiones tan frenéticas a última hora, como primera experiencia, ¿cómo lo calificaría estas últimas horas de cierre de mercado? Bien, yo vuelvo a insistir que de alguna manera lo acaba de apuntar también Fernando. O sea, las operaciones, nosotros como criterio nosotros no anunciamos preacuerdos, no lo veis en web, nosotros hasta que no está absolutamente el último papel aquí, si no nos hubiésemos equivocado en este mercado seguro, porque había una que, vamos, si anunciásemos preacuerdos lo hubiésemos anunciado porque estaba absolutamente hecha. Entonces, por eso puede parecer que son del último día, realmente del último día. No, el aspecto personal, pues hombre, lo esperado, ¿no? Es decir, y bueno, yo insisto, yo creo que una de las cosas que conoces desde dentro por primera vez y que creo que es relativamente novedoso, ¿no? Es decir, esos mitos del fax desde Canarias y de le cambio la fecha al fax y no sé qué, que lo hubo, no quiere decir que no lo hubiese, pero quiere decir, hoy esto funciona de otra manera, quiere decir, es absolutamente controlado al euro y con operaciones que se echan para atrás. Yo antes lo comentaba con respecto a la salida de Juan Carlos. Ayer había un club de segunda división que en teoría daba todo el dinero para la salida de Juan Carlos y no se hizo. O sea, ¿por qué? Porque el control va de otra manera. Entonces, bueno, pues esa parte, insisto, aparte del ritmo frenético de operaciones, pero ayer fue más de intercambio de papeles. Lo que pasa es que estás esperando pues, que el inglés te mande el papel, que el del Betis te mande el otro papel y evidentemente nosotros sin todo, aunque esté todo cerrado, pues no lo publicamos. Entonces, bueno, pues lo esperado. O sea, hay que decir que yo creo que, vuelvo a insistir, yo creo que en las 3 últimas prácticamente estábamos abocados a los últimos días. Quizás una podía haber sido antes, pero creo que las otras 3 pues, serían el fin de semana, lunes, etc. Como empresario, antes decías que si hubiese 3.000 xereiros máis, obviamente mellor, como ese dinero que se mellor se podía ajustar. A mí dá a sensación, que como empresario que te preocupa moito os pagos que hai que facer en fevereiro e en xullo.
Sí, por supuesto. Mais que casi fichar... No, hombre, no. Non certa obsesión ao presidente. Bueno, yo desde luego aseguro que esa parte se va a cumplir. O sea, es decir, yo aquí ingreso exactamente 0 euros, igual que todos mis compañeros. Estamos dedicándole muchísimas horas a esto, muchísimas, abandonando muchas otras cosas de varios tipos, y por lo menos el prestigio en una serie de áreas como mínimo tiene que ser intacto, y de ahí para arriba, si se puede mejorar, mejorar. Yo eso seguro que eso va a ser así. Entonces, que ese control y ese rigor lo queremos tener, y nosotros nos vamos a meter exactamente hasta donde podemos, porque además creo que beneficia al Deportivo. Quiero decir, de alguna forma también ha habido alguna operación que por tema reputacional pues ha tenido dificultades, e incluso, bueno, nunca se sabe si es excusa o no excusa. Quiero decir, el Depor es una gran marca, construida sobre todo en los últimos 25 años, pero también hemos tenido puntos negros que ahora mismo, pues la gente que no ha cobrado, que ve que esto es un club que no paga, sean representantes o sean jugadores, pues lo tiene todavía ahí. No todo el mundo está en el día a día, ni sabe, ¿entiendes? A mí me dolía oír esto cuando el viernes pasado todo el mundo había cobrado en el club. Decir, pero ¿cómo que no pagamos? ¿A quién no pagamos nosotros? Si hemos pagado todo. Si hemos hecho hasta el primer pago, el más difícil desde nuestra entrada aquí, que encontramos menos 200.000 euros y a los 7 días había cobrado todo el mundo. Es decir, ¿por qué dices que no pagamos? Habla con los que están ahora. Pero bueno, eso es algo con lo que tenemos que tal, no pasa nada, está ahí. Entonces, yo creo que eso es un buen negocio. Entonces, ese rigor lo queremos tener y lo vamos a tener. Y preocupación total. Yo vuelvo a insistir, el tope salarial, antes lo decía, no es una cifra que salió en un sorteo como si fuera el calendario y dijeron, toma, a ti te tocan 14 y a ti 18. Si somos capaces de generar más ingresos, pues tendremos más dinero. Lo que tenemos es que generarlos y demostrarlo allí de verdad, no con papeles, sino con hechos. Decir, oye, mira, pues tenemos tantos abonos, o hemos vendido esta publicidad, o tenemos este contrato con esta compañía de supermercados, de aviones o de lo que sea. Y con eso nos van a dar más dinero. Yo, esa obsesión, pues, si la palabra es obsesión, pues a lo mejor la tengo, no te voy a decir que no. El Deportivo tiene que cumplir eso, tenemos que generar beneficios en este año, vamos a generar beneficios y lo tenemos que generar, y en realidad pues lo tenemos ahí, y lo que pasa es que tampoco podemos gastar más. Y en el resto de cosas estamos gastando poquísimo. La economía de guerra es un concepto antiguo, es más que economía de guerra. En principio, pues evidentemente eso es un riesgo que tienes, que no tienes si viene mucho antes, ¿no? En cualquier caso, pues muchas veces hay análisis médicos, no todos se han hecho aquí, ni siquiera en los que han venido antes. Pongo el ejemplo de Cuenca, como había ya la revisión médica de Cuenca no se hizo en La Coruña, se hizo otra, pero hubo una primera. Es decir, que no en todos los casos estás esperando qué información tienes. Evidentemente, en todos ellos el contrato, otra cosa es lo que pudieses hacer después, pues evidentemente está condicionado a que se superen esas pruebas. Yo no soy nada amigo de estudiar el último día en mi vida personal, ¿no? Es decir, yo sí puedo llegar con los deberes hechos y los temas sabidos 3 días antes y el día antes del examen estar de vinos, lo prefiero. Pero bueno, luego, es decir, aquí no depende uno de sí mismo. Es decir, el único que depende de sí mismo es el que tiene dinero absoluto, digamos, la confianza absoluta de que tiene la capacidad para decir, sí, ahora lo hago. Si tú tienes que estar viendo por dónde va el mercado, dependes del otro porque no tienes esa capacidad, pues a veces los tiempos los marcan, no los otros, pero los marcan un poco la conjunción de todos los que participan. Los únicos que pueden decir cuándo se hace la operación es el que llega con la Casa de la Moneda al lado y dice, venga, va, mañana. Pero nosotros no estamos en ese caso. En las operaciones de Londres lo que quiero matizar también es que no hubo ningún coste también, porque también, bueno, pues decir, nosotros, Fernando Vidal, con su dinero y estropeando en ese caso las vacaciones incluso de su mujer, que le tendremos que hacer un regalo, que aparte de que iba a estar esos días allí, con su dinero estuvo allí haciendo todas esas gestiones que, bueno, finalmente, pues oye, pues como pasa muchas veces, intentan muchas cosas, pues oye,
no han salido, y Eugenio Botas sí participó y también perdió dinero, evidentemente, porque del club ha salido 0 euros para toda esa estancia o viajes. En el caso de los agentes, pues unas veces ganan cuando se hacen operaciones y cuando no se hacen, pues pierden. Y en el caso personal de Fernando, que iba con su dinero, pues además, pues en ese caso tuvo a toda su mujer dando vueltas por Londres, la pobre, pues supongo que eso, esperando que Fernando se reuniese con unos, con otros y con otros. Pero hubo más, bueno, sí, hay más gente pues de las empresas que participan, pero bueno, no es relevante, quiero decir, del equipo de Eugenio Botas o de otras personas. Claro, lo que pasa es que no sé si le vio la visa, la de verdad o la tal, no sé. Pero bueno, quiero decir que ese era un viaje personal que se aprovechaba, quiero decir, hoy en día son necesarias reuniones, pero bueno, hay mucho contacto telemático, como os podéis imaginar, mucho teléfono, muchas reuniones, videoconferencias, etcétera, y bueno, pues no siempre, es verdad que se pueden reforzar con presenciales, pero bueno, no era esa la clave, es decir, hay otros que pueden participar en esas reuniones y no hay ningún problema. Será, supongo que en octubre, porque hay que convocar con el plazo, estamos esperando la auditoría, pero bueno, será pronto porque hay la fecha todavía no, se anunciará, pues hombre, cuando tengamos el informe de auditoría, evidentemente tenemos que salir presentando toda la documentación, el día que se anuncie tenemos que poner toda la documentación a disposición de los accionistas, entonces tenemos que tenerla ya cerrada. Va a figurar las cuentas, lo que tiene, qué tal. Se hará una parte, digamos, en la reunión para explicar las conclusiones. Listo. Venga, gracias.